Y bueno, amigos, espero que se estén encontrando de manera maravillosa y más maravillosamente bien. Vamos con un nuevo video. Este video lo quiero centrar en básicamente algo que les quiero mostrar y que van a disfrutar muchísimo. Porque obviamente el caso de Lamine Yamal está siendo seguramente un tema de conversación en el mundo del fútbol en general entero. No creo que haya un caso de algo similar, algo por lo menos similar, por cómo se han desarrollado algunas cosas. Y bueno, creo que eso está muy bien, creo que se lo ha ganado, creo que es un futbolista más que interesante, un futbolista que va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses y tal vez años. Y bueno, es algo que está ahí por encima de la mesa, ¿no? Y bueno, pero me llama poderosamente la atención lo de siempre. Cómo esta gente han ido jugando con lo de siempre, con la doble vara de medir de alguna gentecita, relacionado con un tema como el que pudo haber sido el de Vinicius y por supuesto con un tema como el que pudo haber sido el de, en este caso, Lamine Yamal, que está en una situación pues creo que bastante interesante según el criterio por donde se mire, ¿no? Pero lo llamativo de todo esto es, repito, cómo se manejan las narrativas de un lado y de otro según el color de la camiseta, y creo que esto es un ejemplo claro de ello. Ya vimos al personaje que está en pantalla y creo que entendemos a la perfección más o menos de por dónde va a ir la cosa. De todos modos, bueno, les voy a pedir lo de siempre, es que me acompañen hasta el final de este video para escuchar a Moy Llorons en algo más que interesante. Y eso es así, le duela a quien le duela. Y en ese sentido, lo que yo creo que tiene muy bueno Lamine, a diferencia de Messi y de Mbappé no lo sé tanto, pero de Messi a los 17 años, es que es un tipo que razona muy bien. Yo no digo que Messi no razonase muy bien, es un tío que expresa muy bien sus razonamientos. Ahora sí. Y es un chico que, pese a ser menor de edad, se planta una conferencia de prensa ante 300 periodistas y lo responde todo con una naturalidad asombrosa. Y es muy curioso escucharle decir, entre otras cosas, que se planta en no sé dónde una sala de prensa y habla con una naturalidad asombrosa. Mira cómo abordan las cosas. Después de que Lamine Yamal, por cierto, yo ni siquiera voy a criticar a Lamine por decir que básicamente soy muy bueno y se tienen que aguantar lo que soy. No voy a criticar eso porque, bueno, básicamente es cierto la soberbia que seguramente tienen la mayoría de los grandes futbolistas, ¿no? Y este chico parece que puede llegar a ser de los mejores del mundo en la próxima década, si no el mejor, no. Pero ustedes se imaginan lo que estaría diciendo el señor este que parece que se comió toda la alacena si estas declaraciones las hubiera dicho Vinicius. Es que le hemos escuchado decir que es un provocador, que Vinicius no sé qué, que Vinicius no sé cuál. Y es exactamente el caso el que quiero tocar el día de hoy. No, es una solvencia y una tranquilidad y cómo se desenvuelve y no sé qué, después de haber sido soberbio y de haber tenido gestos incluso muy lamentables que le hemos visto a este señor, ¿no? De todos modos, bueno, chicos, vamos a continuar. Vamos a continuar porque aquí se sigue poniendo buena la cosa. Un jugador que acaba un partido y le va al entrenador, le dice, no, es que estoy disgustado porque he tirado 2 veces al palo, porque lo hemos dado todo para ganar, no ha podido ser, y que el entrenador le diga, bueno, pues que es un proceso de aprendizaje, todo eso, que no todo puede ser fácil al llegar a la élite, que deben tener momentos buenos y momentos malos, que ese es un momento malo y que tiene que aprender. Pero bueno, al final Lamine, con la soltura que tiene, ya no solo en el terreno de juego, sino con el desparpajo que tiene fuera del césped, yo creo que es un futbolista único, un tipo que si tiene suerte con las lesiones y consigue mantenerse fiel a lo que está siendo su día a día con el entorno, o está tratando... o se deja tratar también en su gestión del entorno, yo creo que tenemos futbolista para más de una década. 17 años. Recuerdo que hace unas semanas en una entrevista a ESPN le preguntábamos dónde se ve de aquí 10 años, ¿no? Y él decía pues que yendo y viniendo de la ciudad deportiva para ir a entrenar, pero es que de aquí 10 años tendrá 27, que es la madurez excelente para un jugador. Por lo tanto... El prime. Ni menos. Por lo tanto, si tienes suerte, en cuestión de salud, de lesiones, yo creo que tenemos Lamine para mucho rato. A ver, chicos, ¿qué quieren que les diga? Es llamativo, sí, es muy llamativo, definitivamente, cómo utilizan el relato para sobreproteger a este chico. Incluso
en algunas cosas en las que Vinicius, según yo, se ha equivocado. Hemos tratado de nosotros de no pasársela, de no pasarle por alto las veces que hemos sentido que Vini se ha equivocado, y creo que todos hemos coincidido. Pero en este chico da la sensación de que le están pasando por alto absolutamente cualquier tipo de situación. Y yo creo que para nosotros los madridistas, y lo que esperemos que este chico, su carrera pues no sea lo que parece que va a ser, es una excelente noticia. Porque, repito, tipejos como Moy Llorons, que han estado durante muchísimo tiempo criticando, tal vez incluso con justificadas razones, los comportamientos de algunos futbolistas como Bellingham, como Vinicius, como Rudiger, son los que le están aplaudiendo las gracias a este chico, pero absolutamente todo. Es que se desenvuelve muy bien, nadie habla de cómo se enfrenta con la gente que le critica, o sea, es absolutamente impresionante. De todos modos, como les digo, esto no puede significar sino buenas noticias para el madridismo, porque en algún momento esto por algún lado tiene que reventar, es que no hay de otra, por algún lado tiene que reventar. Vamos a ver cómo este hombre o este muchachito afronta cuando las cosas no le vayan tan bien como le están yendo en el momento, y que bueno, está bien, le toca celebrar, le toca estar al frente, como él dice, no se le puede decir nada porque todo le está saliendo bien, pero vamos a continuar. Lo que pasa, Caro y Rodrigo, es que cuando apareció Messi, yo creo que el fútbol estaba desde hacía mucho tiempo huérfano de un gran supercrack, ¿no? Igual veníamos, sí, de muy buenos jugadores, pero todos lejos de lo que había sido, por ejemplo, Maradona, ¿no? Y ahora que Lionel Messi está en Miami ya pues apurando sus últimos años como futbolista, porque lamentablemente la realidad es la que es, o que Cristiano sigue arrastrándose en Arabia, claro, tenemos prisa enseguida por comparar. Me llama mucho la atención, muchacho, entre otras cosas, cómo nunca deja de acordarse de Cristiano. Es llamativo que Cristiano se está arrastrando, no sé a qué se debe ese comentario, pero lo ha soltado ahí ya. Es un ardor permanente que tiene este hombre y que yo creo que nunca se le va a quitar. Enseguida, ¿no? Y ese nuevo Messi, ese nuevo Cristiano, calma. O sea, es un jugador, o puede ser un jugador superlativo. Y puede ser un futbolista que, lo que hablamos, ¿no? El desparpajo que tiene. Ayer, creo que era en la CBS, con Thierry Henry, con Richards y con Carragher, bueno, dio un recital. Pero un recital de cómo comportarse ante un medio de comunicación en el cual, de las 4 personas que habían en el plató, Henry, Carragher, Richards y la presentadora y Henry hablaban inglés, pero claro, es un programa anglófono. Y el tío se manejó perfectamente bien, vacilando a uno. Tiene las tablas. Sí, o sea, al final, esa manera de comportarse fuera del terreno de juego, esa seguridad que él desprende, es la que luego muestra sobre el terreno de juego. Y luego otra cosa, lo que ha dicho Pep Guardiola, que al final el Barça y Lamine lo que hacen, el Barça actual y Lamine lo que hacen es que la gente tenga ganas de pagar una entrada por ir a ver un partido de fútbol. Y yo creo que no hay mayor elogio que ese. Bueno, chicos, yo con esto vamos a cerrar, pero es llamativo. De verdad que me parece muy curioso, muy llamativo, muy interesante ver cómo están abordando el tema de Lamine Yamal, que repito, esto no le va a quitar que es un crack que probablemente se convierta en el mejor futbolista del mundo más pronto que tarde, y es algo que seguramente nos va a joder muchísimo. Yo confío igual en la disfuncionalidad del Barça y vamos a ver cómo lo rodean, porque sí, ahorita le está saliendo muy bien el acompañamiento con Rafinha, algunos futbolistas que están seguramente más encima de su nivel. También tener un futbolista como Lamine Yamal hace que un equipo se vea mucho más fuerte de lo que sinceramente realmente es, ¿no? Pero como les digo, en algún punto esto va a tener por lo menos momentos donde las cosas no vayan a ir tan bien, y ahí es donde me gustaría ver las actitudes de estos señores. De igual forma, yo no me voy a enredar mucho, solamente me llama mucho la atención, repito, cómo manejan el relato absolutamente lamentable entre unos y entre otros. Es decir, cómo a Vinicius le han acribillado por muchas cosas que este chico ya ha hecho, y cómo a Vinicius pues básicamente le han intentado reventar absolutamente por todo. Y por cierto, este chico está a 2 partidos buenos, tiene que ser 2 grandes partidos para ponerse
por lo menos a la mitad de las Champions que ya tiene Vinicius, a la mitad. Todavía le falta para estar a la mitad del camino que ya tiene hecho Vinicius, sin contar las ligas. La cantidad de cosas que ha hecho seguramente lo termina haciendo Lamine, espero que no, ¿no? Pero bueno, chicos, hasta aquí este video. Háganme saber sus opiniones allá en los comentarios y lo de siempre. Me dejan su like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao.